Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C#.NET Core. Bien, en este video vamos a ver un ejemplo básico sobre lo que consiste el encapsulamiento. Bien, para esto lo que haré será eliminar estas clases porque voy a crear unas nuevas clases. Muy bien, dentro de la carpeta Models lo que haré será crear una nueva clase, agregar clase, y a esta clase la llamaré materias, agregar. Bien, para este ejemplo vamos a suponer que tenemos un programa muy complejo donde vamos a crear una clase materias y que vamos a tener el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre para poder proporcionarle una nota a un alumno. Bien, esto es suponiendo que tenemos un programa complejo, ya que este es un ejemplo. Y para esto tenemos que crear las demás clases. Bien, tenemos que crear una nueva clase y la voy a llamar primero, que será el primer trimestre o el primer parcial. Bien, agregar. Ahora lo que haré será agregar otra nueva clase. Esta se llamará segundo. Agregar. Otra nueva clase. Y esta se llamará tercero. Ahora por último, la última clase se llamará cuarto. Ok. Bien, tenemos agregado ya las clases que vamos a ocupar porque vamos a simular o suponer que tenemos un programa muy complejo para proporcionarle una nota del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre a un alumno. Y la clase padre será la clase materias, o sea que será la clase principal de estas clases. Bien, hay que colocarle public porque será una clase pública. Muy bien, ahora a esta clase tenemos que crearle unos atributos. Bien, el encapsulamiento consiste en mantener privados los atributos de una clase que manejan la data o los datos. Bien, en esto consiste el encapsulamiento, y para poder acceder a esos atributos tenemos que crear unos métodos o en esta ocasión propiedades públicas para poder acceder a esos datos y poder asignarle datos y obtener datos de esos atributos de la clase que maneje la data, ya que esos atributos de la clase que manejan la data tienen que ser privados, ya que en eso consiste el encapsulamiento, porque de esta manera no podríamos acceder a esos atributos y manipular esos datos desde otra clase. Bien, para esto vamos a tener que crear estos atributos. Muy bien, yo he creado los siguientes atributos. Un atributo de tipo string y los demás atributos son de tipo entero: primero, segundo, tercero, cuarto y una nota. Bien, ahora el encapsulamiento consiste en mantener estos atributos privados porque estos atributos manejan la data de la clase materia. Ahora tenemos que crearle el encapsulamiento de cada atributo, y para esto tenemos que crearles unas propiedades públicas para que puedan acceder o que nosotros podamos acceder a estos atributos y poder asignarle datos a cada atributo y poder obtener también cada dato almacenado en cada atributo. Bien, ahora para esto tenemos que crearle las propiedades
Muy bien. Y a esta propiedad la llamaré nombre. Muy bien. Ahora tenemos que hacer que esta propiedad obtenga el dato del atributo nombre y que pueda también retornar ese dato. Bien. Vamos a utilizar lo siguiente para realizar esa operación. Vamos a utilizar get. Vamos a colocar el operador lambda. Y vamos a retornar el dato almacenado en el atributo nombre. Vamos a utilizar set para poder asignarle datos a ese atributo. Vamos a colocar el atributo nombre. Luego hay que asignarle value. Muy bien, pero tenemos que colocar aquí string porque es de tipo string, correcto. Muy bien, de esta forma ya hemos realizado el encapsulamiento del atributo nombre utilizando una propiedad pública para poder acceder a este atributo y asignarle datos y obtener los datos utilizando esta propiedad. Bien, porque en esto consiste lo que es el encapsulamiento, en mantener privados los atributos de una clase que manejan la data o los datos. Bien, para no poder ser manipulado desde otra clase estos atributos y poder manipular el dato almacenado en este atributo. Para poder acceder a estos atributos necesitamos un método o una propiedad pública para poder acceder a estos atributos, pero en este caso estamos utilizando las propiedades. Muy bien, para poder acceder o manipular nuestros atributos y asignarle datos y obtener los datos en estos atributos. Bien, tenemos que hacer también el encapsulamiento para los demás atributos, y lo que haré será copiar esta propiedad. Voy a pegarla y lo que haré será colocar el atributo primero. Bien, aquí en nombre voy a colocar primero, correcto, y será de tipo entero. Bien, hay que crear todas las propiedades para los siguientes atributos: segundo, tercero y cuarto, menos para el atributo nota. Muy bien, ya he creado todas las propiedades para los atributos. Desde la propiedad nombre, primero, segundo, tercero, cuarto. Muy bien, he realizado el encapsulamiento de estos atributos. Muy bien, ahora por último he creado un método público llamado alumno, donde he realizado la siguiente operación, donde voy a sumar los datos almacenados en cada atributo y lo voy a almacenar en la variable o en el atributo nota. Luego he colocado o he creado el siguiente mensaje para visualizar los datos almacenados en cada atributo. Muy bien, ahora pasemos a la clase primero. Hay que colocarle public y hay que crear el método constructor de esta clase. Muy bien, ahora lo que haré será que esta clase herede de la clase materia. Muy bien, ahora como estamos heredando en la clase materia, podemos invocar a las propiedades que tenemos en esa clase. Muy bien, por lo tanto lo que haré será colocar la propiedad primero. Muy bien, y le voy a asignar un dato de tipo entero a esta propiedad, que será la nota del primer parcial o del primer trimestre, y voy a colocarle el valor de 60. Muy bien, de esta forma le estoy asignando o le estoy pasando datos a esta propiedad llamada primero, que está en la clase materias. Bien, tenemos la propiedad primero y le asignamos ese dato utilizando set al atributo primero. Muy bien, como pueden observar, la clase primero
no tiene acceso a ese atributo primero, sino que estamos accediendo a la propiedad primero para poder asignarle datos al atributo primero que está en la clase materia, utilizando la propiedad primero. Muy bien, de esta forma, utilizando la propiedad primero es como le estamos asignando o estamos almacenando datos en este atributo primero. Bien, y en esto consiste el encapsulamiento, en mantener privado los atributos que manejan los datos de una clase, y en este caso serían los siguientes atributos, y para poder asignarle o almacenar datos a estos atributos necesitamos las siguientes propiedades. Bien, ahora lo que haré será copiar el método constructor y pasar a la siguiente clase segundo. Hay que colocar public y hay que heredar de la clase materias. Voy a crearle el método constructor que tiene que tener el mismo nombre de la clase. Y voy a colocar aquí la propiedad segundo. Y voy a asignarle un dato de tipo entero 80. Bien, aquí estamos simulando con estas clases que en cada trimestre le estamos dando una nota al alumno. Muy bien, que en el segundo trimestre este alumno alcanzó una nota de 80. Muy bien, ahora pasemos al tercero. Hay que heredar. Hay que crear el método constructor. Y hay que invocar a la propiedad tercero y asignarle un dato 50. Pasemos al cuarto. Hay que heredar de la clase materias el método constructor. Ahora la propiedad cuarto. Muy bien. Ahora tenemos que pasar a la clase principal de nuestro proyecto. Y lo que haré aquí será crear la instancia de la clase materias. Voy a crear un objeto M. Le voy a asignar new materias. Ahora con este objeto lo que haré será invocar a la propiedad nombre y le voy a asignar un nombre a ese alumno. Muy bien, he creado la instancia de la clase materias para poder invocar a la propiedad nombre y asignarle un nombre a ese alumno. Luego he creado las siguientes instancias de las siguientes clases para poder invocar a estas clases y que puedan ejecutar el método constructor que contiene cada clase y asignarle una nota a ese alumno en su respectivo trimestre o en su respectivo parcial. Bien. Y por último he colocado el objeto para invocar al método alumno que tenemos en la clase materia para poder mostrar por consola la información del alumno con sus respectivas notas. Muy bien. Guardemos. Bien, ejecutemos la aplicación control más F5. Muy bien, me muestra la siguiente información, el alumno Alex, pero me está mostrando todos los trimestres en 0. Bien, yo sabía que esto iba a pasar porque quería mostrarles un ejemplo sobre la palabra static.
Aquí es donde podemos utilizar perfectamente la palabra static. Bien, cuando estamos ejecutando las clases, ejecutamos la clase primero, segundo, tercero y cuarto, se están inicializando los siguientes atributos en valor de 0. ¿Por qué? Porque en cada clase estamos heredando de la clase materias y por lo tanto se está ejecutando la clase materias cada vez que nosotros invocamos una clase llamada tercero o la clase primero, segundo o cuarto. Bien, y cada vez que invocamos cada clase se está inicializando nuevamente la clase materias y por lo tanto se están inicializando en 0 nuevamente estos atributos. Muy bien, prácticamente se estarían creando nuevos objetos en la memoria de nuestra máquina. Ahora, para no crear nuevos objetos de estos atributos en la memoria de nuestra máquina, vamos a colocar la palabra static para que mantengan el último dato que se les asignó a cada atributo, y de esta manera no se van a crear nuevos objetos con nuevos datos. Bien, solo va a mantener el último dato que se le asignó a cada atributo utilizando la palabra static. Bien, ahora si ejecutamos nuevamente la aplicación control más F5, correcto, como podemos ver me muestra ahora los datos correspondientes a cada trimestre. Muy bien, y por último me muestra la nota del alumno ya sumado con todos los trimestres y me muestra el nombre del alumno, Alex. Muy bien. De esta forma hemos visto un ejemplo básico del encapsulamiento de los atributos que manejan la data de la clase materias. Bien, si pasamos a la clase primero, bien, pero antes de esto pasemos a la clase materia y al atributo primero yo le modifico el private por public. Vamos a tener acceso a este atributo desde la clase primero o desde otra clase. Bien, aquí estamos tratando de colocarle una nota al alumno en el primer trimestre, pero si yo invoco al atributo primero, le asigno el valor de 10. Si ejecutamos la aplicación control más F5, correcto, como pueden observar me muestra que el primer trimestre contiene el valor de 10 y de esta forma estaríamos manipulando lo que es la data que se almacena en ese atributo. Claro, es correcto lo que estamos haciendo, pero a lo que corresponde el encapsulamiento estamos cometiendo un error porque es incorrecto lo que estamos haciendo en respecto al encapsulamiento, ya que el encapsulamiento consiste en mantener privado los atributos que manejan la data de una clase, y en este caso es el atributo primero, porque como pueden ver, si es público ese atributo, podríamos manipular el dato almacenado en ese atributo. Bien, por este motivo tienen que ser privados para no ser manipulados. Como pueden observar, si es privado ese atributo, no tenemos acceso a ese atributo y me marca un error. Ahora, otro ejemplo básico del encapsulamiento es qué pasaría si en ese atributo no queremos almacenar cierto tipo de dato, como un dato negativo. Tenemos el siguiente ejemplo. Si yo le ingreso negativo 60 a ese atributo, control más F5, correcto, podemos observar que ese alumno en el primer trimestre hizo un negativo 60. Bien, si nosotros no queremos almacenar un negativo en el atributo primero, vamos a hacer lo siguiente. Podemos manipular el dato almacenado en ese atributo, pero aquí en la clase materia. Bien, para esto tenemos que modificar lo que es la propiedad primero. Bien, aquí en sec vamos a colocar llaves. Y vamos a crear una condición.
dentro de los paréntesis vamos a colocar value, porque value contiene el dato que le vamos a asignar a nuestro atributo. Bien, si value es menor que 0 al atributo primero, le asignamos un valor. Bien, voy a regalarle un punto a ese alumno si recibe cualquier dato negativo. Bien, pero de lo contrario, un else. Colocamos el siguiente código. El dato que venga por value, o sea el dato correspondiente, se lo asignamos al atributo primero. Muy bien, de esta forma podríamos manipular lo que es la información que se va a almacenar en nuestro atributo primero o en los demás atributos. Claro, aquí en la clase donde estamos manejando lo que es la data de los atributos privados. Bien, y dentro de sus propiedades, muy bien, en este caso la propiedad primero, donde vamos a verificar si el dato que viene por value es menor que 0. Si es menor que 0, al atributo primero le vamos a asignar el siguiente valor, el valor de 1. Esto significa que a ese alumno le voy a regalar un punto. Pero de lo contrario, si value es mayor que 0, obtenemos ese dato y se lo almacenamos al atributo primero. Bien, comprobemos. Control más F5. Correcto, como pueden observar, como ese alumno en el primer trimestre hizo un 60 negativo, le regalamos un punto. Bien, de esta manera podemos manipular qué dato se va a almacenar en ese atributo, y en esto consiste el encapsulamiento. Bien, ¿qué pasa si pasamos a primero y le quitamos el negativo y le colocamos el dato correspondiente que va en ese atributo? Control más F5. Correcto, tenemos el valor de 60. Muy bien, de esta forma estamos manipulando qué dato se va a almacenar en el atributo primero. Muy bien, creando la siguiente condición, obteniendo el dato que viene por value para verificar si es un negativo, y si es un negativo realizamos lo siguiente, pero de lo contrario almacenamos el dato correspondiente en el atributo primero, y así podemos hacer con los demás atributos o propiedades, manipular el dato que se va a almacenar en esos atributos, pero aquí en la clase donde se están manejando lo que es la data de los atributos privados. Bien, bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un ejemplo básico de lo que consiste el encapsulamiento, donde el encapsulamiento consiste en mantener privado los atributos que manejan la data de una clase, que en este caso son nuestros atributos nombre, primero, segundo, tercero, cuarto y nota. Y para poder asignarles o almacenar datos y luego obtener estos datos, estamos utilizando propiedades para poder manipular la información que se va a almacenar en estos atributos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.